En la Edad Media, la cultura, las historias, se transmiten a través de canciones, lo que llamamos la lírica de tipo popular. Esta lírica, porque expresa sentimientos, los expresa a través de las canciones populares. Conservamos solo algunas, que fueron transcritas, fueron copiadas por autores cultos, religiosos, que en los monasterios escribían aquellas canciones que cantaba el pueblo. Desde las jarchas, siglos XI y XII, pasando por las cantigas de amigo, cantada por trovadores gallegos. Las jarchas eran poetas de Al-Ándalus, la península, es el nombre que tenía la península en ese momento en el que estaba conquistado por los musulmanes, por los moros. Y los villancicos en el siglo XV, que se cantaba sobre todo en la corte. Se hablaba una lengua, un idioma que provenía del latín y al mismo tiempo del árabe, porque la sociedad es una sociedad intercultural y hay varias culturas, cristiana y árabe, moros y cristianos, que vivían juntamente en las ciudades y en el campo. Las canciones populares, hemos dicho ya que son las jarchas, siglo XI y XII, un siglo después las cantigas de amigo, y 2 siglos después, en el siglo XV, los villancicos. Algunas características de estas canciones son las jarchas. Realmente las jarchas hay muy poquitas, hay unas 70, 80 que hemos descubierto y además se descubrieron en el siglo XX. Son 2, 3 o 4 versos escritos en mozárabe o hebreo al final de poemas árabes. Los poemas árabes son poemas largos, poemas importantes, y en las márgenes de esos poemas había algún verso escrito en mozárabe. Vale, pues esas son las jarchas. El tema habitualmente, como aparece en ese increíble dibujo, es la doncella que se lamenta, que llora por su amado, por amor. Y como habla de sentimientos, vamos a utilizar muchas exclamaciones e interrogaciones. El lenguaje poético va a ser sencillo porque va dirigido hacia el pueblo y va a mezclar el árabe por esa sociedad intercultural de la que hemos hablado antes. En las cantigas de amigo vamos a tener un tema que es el amor y 2 interlocutores. Por un lado, la madre o amigas íntimas de la mujer con las que habla, y al mismo tiempo también, a través de la naturaleza, la amada va a tener cierto diálogo con el mar, con los ríos, con las montañas, bueno, con la naturaleza en general, ¿no? Con los árboles, etc. Además, en estos poemas vamos a ver con mucha claridad los paralelismos, la construcción paralelística, que es aquella semejanza solo estructural. ¿Qué significa esto? Los versos que están juntos repiten solo la estructura, no las palabras, sino el sujeto, el complemento directo, el verbo, o una preposición y un sustantivo, un verbo y un adjetivo, la estructura. Los villancicos en el siglo XV, bueno, los villancicos tienen que ver en algo con los villancicos que conocemos en la actualidad, pero en ese momento eran canciones populares, cantan con fuerza en el campo y en las villas, pues temas populares. Por ejemplo, pues algunas fiestas, ahora veremos, ¿no? Se dividen en 3 partes. Inicialmente está la cabeza, pocos versos, 2 o 3, con una rima particular. Luego viene la glosa, que tiene la mudanza, mudanza significa cambio, por tanto cambia la rima respecto a la cabeza para diferenciarse claramente, y el último verso es lo que se llama el verso de vuelta. Recupera la rima de la cabeza para dar paso al estribillo, que repite la rima de la cabeza y repite la estrofa o los versos de la cabeza. Los temas son temas variados, como son las faenas del campo, la naturaleza, las mayas, que son esas fiestas que celebraban la primavera. El tema también es el amor, la ausencia del amado y el encuentro al amanecer, ¿no? A la salida del sol, a las albadas entre la amada y su amado.
el lenguaje poético de la lírica de tipo popular, ¿vale? Ya hablamos de las características tanto en las jarchas como en las cantigas de amigo como en los villancicos, ¿no? Va a ser un lenguaje muy sencillo porque va dirigido a la gente, con exclamaciones e interrogaciones como hemos visto antes, para ensalzar esa lírica, ese sentimiento, y usa paralelismos y anáforas. Las anáforas es la repetición de las mismas palabras. Paralelismos y anáforas se repiten. Lo que pasa es que paralelismos es la estructura y anáforas las mismas palabras. El mester de juglaría. Los juglares pasan de pueblo en pueblo actuando ante el público para entretenerlos. Pero no solo es por entretenimiento, por distribuir la cultura, sino que además eran para ganarse la vida, para conseguir pues, comida, conseguir dinero, y solían ir acompañados de un grupo de juglaresas o soldaderas que acompañaban, interpretaban sobre todo los cantares de gesta. ¿Y qué son los cantares de gesta? Pues son narraciones largas, relatos que están cantadas habitualmente y tratan sobre hazañas de héroes como el Cid, el cantar de Roldán, que es el sobrino del emperador Carlomagno, y utilizaban la música y las rimas para que ayudase a ser recordado por el pueblo. Como narraciones van a tener, por lo tanto, todos los elementos de la narración: el narrador, personajes, protagonista, antagonista, acción, espacio y tiempo. Cantar de Mio Cid. El cantar de Mio Cid es el primer cantar de gesta de que tenemos noticia, que se conserva. El tema es la recuperación de la honra. El Cid en 2 momentos pierde la honra y al final, perdonad el spoiler, la recupera. Y la lengua sencilla utiliza terminología bélica y epítetos épicos, que son adjetivos que acompañan el que en buena hora nació, el de la larga barba. Son epítetos que utilizan para hablar del personaje, del héroe, del Mio Cid. El cantar de Mio Cid es una obra transcrita a finales del siglo XII por Per Abad. No se sabe quién es el autor, se sabe que el copista, el abad, el religioso que puso por escrito esta obra, pues fue Per Abad. Es la más famosa, como hemos visto las características hace un rato, y se divide en 3 partes. Primero es el cantar del destierro, en el que el Cid, que es la mano derecha o uno de los fieles de Sancho, pues lucha con Sancho y el rey Sancho muere y ocupa el trono el rey Alfonso. El Cid y otros caballeros que están al servicio de Sancho no se fían y entonces obligan al rey Alfonso a que jure, con un juramento grave, que no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano. Esto no le gusta al rey Alfonso y destierra al Cid de Castilla. El Cid sale de Burgos y entonces tiene que ir buscando albergue, pero en ninguna ciudad, en ningún pueblo, en ninguna villa le permiten asentarse porque el rey lo ha prohibido. Después o según va dejando Burgos, se le van añadiendo una serie de amigos, deja a su mujer y sus 2 hijas en un monasterio y él se va a luchar contra los moros. Cada vez que él va consiguiendo una victoria, parte de esa victoria, parte de lo que gana, se lo manda como regalo al rey. Con el paso del tiempo, consigue congraciarse con el rey y el rey le perdona. Al principio, en el cantar del destierro, no le perdona porque es demasiado pronto, a pesar de que le agradan los regalos, y en la segunda parte del Cid sí que le perdona. Ahí el Cid le pide permiso y lo consigue para que sus hijas y su mujer se vayan a Valencia, donde después de haber conquistado Valencia de mano de los moros, ciudad muy importante, se reúne con su familia. En ese momento entran en acción los infantes de Carrión, los hijos de los condes de Carrión, que viendo que el Cid va ganando y va consiguiendo victorias y va logrando fama, imaginan o intuyen que la boda con las hijas del Cid es un gran partido para ellos. Y entonces hablan con el rey
y el rey propone a los infantes de Carrión en matrimonio con doña Elvira y doña Sol, las hijas del Cid. Se van a Valencia a vivir y hasta ahí todo muy bien. En la tercera y última parte, en Cantar de la Afrenta de Corpes, ya están viviendo en Valencia y los infantes de Carrión en 2 ocasiones son humillados o se humillan a sí mismos. En una de ellas se escapa un león y el Cid, cuando todo el castillo, cuando todas las personas que están alrededor se asustan, pues el Cid coge al león y lo agarra del cuello y mansamente lo mete en la jaula. Pero los infantes de Carrión se asustan y salen despavoridos. Al cabo de muchas horas todavía no han aparecido, aunque el león ya estaba en la jaula, y eso provoca una humillación y murmuraciones sobre la falsa o la poca valentía de los infantes de Carrión. Después de eso, el rey de Marruecos va a presentar batalla con el Cid y los infantes de Carrión salen dentro del ejército del Cid y también desaparecen de la batalla. Uno de ellos pues sale al encuentro de un guerrero de moro y cuando ve que el moro es más grande de lo que parecía, pues huye y tiene que ser rescatado sin que nadie se entere por uno de los hombres del Cid, que no dice nada y lo mantiene escondido. Como se rumorea y como los infantes de Carrión empiezan a tener mala fama y la gente se ríe a sus espaldas, ellos, indignados y humillados, deciden vengarse y deciden emprender un viaje hacia Carrión de los Condes, donde estaban sus padres y donde eran originales, con la idea de llevarse a sus mujeres, a las hijas del Cid, y en mitad del viaje, pues humillarlas. Al llegar a Robledo de Corpes, a Corpes, por eso se llama la Afrenta de Corpes, cogen a las hijas del Cid y las abandonan y las azotan, dejándolas por muertas. El primo del Cid, que iba con ellos, intuye, supone, que sospecha que algo raro está pasando y va a ver qué pasa con las hijas del Cid porque ve que han desaparecido y las rescata, las salva y va a avisar al Cid de lo que ha sucedido. El Cid, viendo la situación, acude al rey, pide justicia, que convoca a las cortes en Toledo y allí los representantes del Cid vencen, dejando medio muertos y deshonrados a los representantes, bueno, a los infantes de Carrión y a un representante que se mete también en todo el follón, ¿no? Finalmente, la honra del Cid vuelve a ser restaurada, en primer lugar, en Cantar de las Bodas, porque el rey le perdona el destierro, y en Cantar de la Afrenta de Corpes, porque a través del reto y de la justicia se recompone la honra, y porque además los príncipes de Navarra y de Aragón piden la mano de las hijas del Cid. Los romances son unos poemas narrativos, líricos. Narrativos van a tener, por tanto, los elementos de la narración que hemos visto anteriormente, líricos, sentimientos, que van a contar una historia. Los versos son octosílabos. Son octosílabos porque los romances se supone que provienen de los cantares de gesta. Son fragmentos de los cantares de gesta. Los cantares de gesta tienen 17 sílabas y todo rima. Cuando un verso tiene muchas sílabas, 16 en este caso, en ocasiones se utiliza la cesura, que es una pausa que hay en un verso que es muy largo, produciendo 2 hemistiquios. Por eso se supone que esas 16 sílabas se convierten en versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. 8A, 8 libre, 8A, 8 libre. Lenguaje sencillo y es directo porque va dirigido a gente de pueblo, a gente popular, y utiliza muchos diálogos. Hay 3 tipos de romances: históricos, fronterizos y novelescos y líricos. Históricos narran hazañas heroicas de personajes históricos. Fronterizos y moriscos, guerras entre moros y cristianos, habitualmente en la frontera, por eso se llaman así. Y novelescos y líricos hablan de temas como el amor, la venganza y sucesos misteriosos.